Rodolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ya hace algún tiempo egresó nuestro invitado de hoy, Gabriela Irún, que es ya titulada especialista en Derecho Procesal por la Universidad Metropolitana de Asunción. Está a la espera en este momento de designación de jurado para obtener su grado de magíster en Derecho Procesal por Rosario. Ha sido profesora de Derecho Procesal en la Escuela Judicial del Paraguay y además hoy se desempeña como directora general de gabinete en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Paraguay. Conversando con Gabriela, que ya me ha acompañado en otras ocasiones en algún congreso de Azul y con su presencia en otros encuentros, siempre girando alrededor de la maestría, hemos acordado hablar nuevamente sobre el tema de medidas cautelares, que es un tema que a mí me preocupa grandemente. Me preocupa muchísimo porque ya lo hemos demostrado hasta el cansancio, que bajo el nombre de cautelares se presentan soluciones que no lo son, que de verdad son claros anticipos de sentencia. Cosas que son denostadas conforme la idea de proceso que se tiene en la propia Constitución. Yo quiero recordar una vez más que todas estas cosas nacen generalmente de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, República Argentina, donde estas medidas anticipativas no están normadas. Se ha insertado por la vía de jurisprudencia, por supuesto, ilegítima, pero jurisprudencia al fin, las ideas de una suerte de anticipación autosatisfactiva, pero siguen sin tener regulación legal. Es improbable que lo tenga, ¿no? El autor de estas ideas no logra hacer que en su propio territorio ellas puedan ser normadas. Otra vez, nadie es profeta en su tierra. En el Paraguay, precisamente, donde es oriunda y donde está ahora Gabriela Irún, estas cosas se dan todos los días. El Paraguay tiene desde siempre una normación basada en la normación argentina. El Código Civil del Paraguay, el Código Procesal Civil del Paraguay, han sido prácticamente las leyes argentinas. Y cuando no lo tienen, lo que hacen es fundarse en jurisprudencia argentina, que siguen bastante cerca, a través de la editorial jurídica La Ley, que tiene sede en las dos ciudades, en Buenos Aires y en Asunción. Y que me parezca interesante seguir hablando del tema, sobre todo para poner luz en esto que realmente no lo tiene. Así que, mi querida Gabriela, bienvenida nuevamente hoy a este conversatorio. Te recibo con los brazos abiertos como siempre. Te agradezco tu presencia para que charlemos sobre las medidas cautelares en general, cuáles son de verdad cautelares y cuáles no, y cuál es la experiencia paraguaya sobre el tema. Gabriela, te recibo con enorme afecto, desde ya. Te pregunto, ¿desde qué perspectiva has de realizar el análisis de la legislación paraguaya relativo a este tema de medidas cautelares? Te escucho. Bueno, maestro, en primer lugar quiero agradecerle la invitación a este conversatorio con su generosidad de siempre. La verdad es que considero un honor para mí tener un conversatorio con usted por el grado de respeto, de admiración y por sobre todo por el aporte incalculable que realiza el derecho procesal latinoamericano y mundial, si se quiere. Y valoro muchísimo esta generosidad para conmigo de poder compartir y debatir ideas, como usted dice, en pie de igualdad cuando estamos diametralmente en escalones distintos, pero para mí es un honor y un hermoso material que voy a guardar por el resto de mi vida y que nos permite la tecnología también compartir. Gracias, hija, muchas gracias.
En primer lugar, como decía en la pregunta, ¿desde qué perspectiva voy a realizar el análisis? A mí me parece oportuno delimitar eso a los efectos de exponer las ideas con la mayor honestidad intelectual posible. En ese sentido, en el derecho procesal sabemos que existen dos grandes corrientes de pensamiento, entre las que se encuentran el pensamiento activista y el pensamiento garantista. El activismo nace de ciertas ideas que se pueden denominar altruistas a nivel de precedentes en los Estados Unidos. Pero para calificar o conceptualizar esta corriente de pensamiento, quisiera citar a Peirano, que a su vez citando a Vidal Campos, dice: el juez es el administrador de la justicia, con ley, sin ley o contra ley, porque el valor justicia prevalece sobre la ley, y nuestra Constitución así lo deja entrever a quienes saben comprenderla, cuando mandan el preámbulo afianzar la justicia con ley, sin ley o contra ley. Traigo a colación esta cita porque para mí grafica lo peligroso de la corriente activista, ya que permite al magistrado ostentar una especie de superpoderes que inclusive le permiten apartarse de los preceptos constitucionales y legales sobre pretexto de hacer prevalecer el valor justicia, que a su vez, en rigor, es lo que para el magistrado puede parecer justo o no. Entonces, desde esta perspectiva, el activismo genera una suerte de superpoder en el magistrado que lo que hace es someter al justiciable a grandes arbitrariedades. Y Tengo una acotación, Gabriela. Sí. Dice Peirano que hay una manda constitucional. Yo creo que no es así, ¿no? El preámbulo lo que hace es explicar los motivos del por qué se hace la Constitución. En última instancia, no es una orden de hacer conductas, sino una explicación de por qué se norma lo demás. A lo sumo, una finalidad. Para obtener la justicia es que se hace esto, ¿no es cierto? Claro. No creo que haya manda que autoriza fallar en contra del texto de la ley, como acabas de decir vos, que dice Peirano, ¿no? Sigue, Gita. Bueno, básicamente este sistema o esta corriente de pensamiento activista encuentra su correlato en el sistema o en el modelo de enjuiciamiento inquisitivo, que basta con ver un poco de historia de los grandes problemas y atrocidades que ha causado en su implementación, y sobre todo se caracteriza justamente por un poder sin límites en la autoridad que socava todo derecho humano elemental y sobre todo las garantías procesales, que es el tema al cual me estoy refiriendo en este momento. En contraposición a esta corriente está la corriente garantista, que tiene como uno de sus principales precursores a Luigi Ferrajoli, y que lo que hace es cristalizar en el proceso el cumplimiento irrestricto de los derechos y garantías previstos en las constituciones nacionales y en los pactos o en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta corriente pregona al proceso como la garantía de las garantías, el espacio donde el poder de la autoridad debe ser absolutamente limitado conforme a las normas que regulan justamente los derechos de las partes en pie de perfecta igualdad, y donde el rol del magistrado se reserva a ser un tercero absolutamente parcial y ajeno a la relación procesal, y que su única función es ser director del debate y emitir la decisión que corresponda según y en estricto apego a las normas vigentes. Entonces, esta corriente garantista a su vez se identifica con el sistema de enjuiciamiento dispositivo o acusatorio, en el cual el juez no puede impulsar de oficio el procedimiento, no puede ofrecer pruebas, no puede por ende suplir negligencias procesales de las partes,
Y como decía, su rol se limita a ser un director del debate y a fallar conforme las normas vigentes. Entiendo yo que este es el sistema que debiera adoptarse en cumplimiento y en atención a todos los avances que hemos tenido a nivel mundial con normas que imponen el deber de observar los derechos humanos fundamentales. Y esta perspectiva, además, es adoptada por la Constitución Nacional Paraguaya. Como usted bien lo decía, maestro, nuestro Código Procesal Civil es del año 1988, anterior a nuestra Constitución, que es del año 1992. Y nuestra Constitución Nacional, podemos decir, fue producto de un gran consenso nacional posterior a una larga dictadura que sufrió el Paraguay, con también muchos abusos y muchas arbitrariedades en todos los sentidos. Y entonces es un producto de un consenso nacional que ofrece un catálogo de derechos muy importante en cuanto a derechos y garantías procesales propiamente también, y que si es que cualquier análisis de la normativa vigente se realiza, debe ser sujetado justamente a esas normas. Por tanto, más allá de mi posición filosófica, que claramente es garantista, la propia Constitución manda que las normas inferiores debieran sujetarse a sus mandatos y tiene un corte claramente garantista también. Bueno, entonces ahora, con esos parámetros, conceptualmente, ¿vos dirías que en el Paraguay existe, al menos doctrinalmente, alguna distinción entre las medidas anticipativas o innovatorias y medidas cautelares? El tema, maestro, en general no está siendo muy abordado a nivel doctrinario en Paraguay. De hecho, en mi trabajo e investigación sobre el tema se basa mucho en doctrina extranjera. Pero entiendo que a nivel legislativo, el Código Procesal Civil paraguayo regla únicamente las medidas cautelares propiamente conservativas. En ese sentido, es importante, como usted lo mencionaba al iniciar esta charla, establecer que efectiva y claramente existe una distinción en cuanto a la naturaleza y la finalidad de las medidas cautelares y las medidas innovativas o anticipatorias. Las medidas cautelares son, resumiendo, porque hay amplia y vasta doctrina que establecen conceptos al respecto, pero son disposiciones que se dictan para evitar la infructuosidad de la sentencia que se dicte en un proceso judicial por el tiempo que insume la tramitación del proceso, llegando así a establecer a través de determinadas disposiciones judiciales mecanismos para hacer que la sentencia dictada al final y a la postre del proceso pueda ser efectivamente cumplida. Piero Calamandrei decía que la medida cautelar tiene también una finalidad para el Estado, que está orientada a garantizar la eficacia, por así decirlo, la seriedad de la función jurisdiccional, y decía con estos términos, para que la soberanía del Estado en su más alta expresión, que es la justicia, no se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una clara ostentación de lentos mecanismos destinados a llegar siempre demasiado tarde. Desde la perspectiva del litigante, probable sujeto de derecho subjetivo, sustancial, también tiene una finalidad de que, como decía, la decisión recaída alcance a ser cumplida. Ello conforme también con el antiguo principio chevendano que dice la necesidad del proceso para obtener la razón no debiera convertirse en un daño para el que tiene la razón. Entonces, la medida cautelar como herramienta jurídica para que el Estado, la Administración de Justicia, dé respuestas a problemas reales que se suscitan en el marco de las relaciones, me parece absolutamente válido. El tema está cuando se confunde a estas medidas cautelares que, como decía, están destinadas a conservar el estado de las cosas
al momento de la promoción de la acción, a mantener cierto status quo para hacer que la sentencia dictada alcance a ser efectivamente cumplida, con otras medidas que lo que hacen es adelantar parcial o totalmente la pretensión que debe ser necesario contenido de la sentencia definitiva. Estas medidas, como bien se ha dicho, se llaman en doctrina innovativas o anticipatorias, y de la misma definición del diccionario de la Real Academia Española sabemos que innovar es alterar el estado de las cosas. El problema en la legislación paraguaya, y que además encuentro en casi todas las legislaciones, es que se aplican las normas vigentes para las medidas cautelares a las medidas innovativas o anticipatorias, cuando, como decía, son absolutamente distintas en cuanto a la finalidad. En cuanto a la naturaleza, también existe una clara distinción, porque las medidas cautelares podrían encuadrarse dentro de la instancia de petición a la autoridad. Un particular acude a la autoridad para que sea observado algún derecho, en este caso solicita una medida cautelar para mantener el estado de las cosas hasta que se dicte la sentencia definitiva, y esta es resuelta inaudita parte, sin audiencia a la parte contraria. Yo quiero hacer una pequeña digresión acá de lo que estás diciendo. Vos has hablado de que el Código Procesal Paraguayo es anterior a la Constitución. Efectivamente es así. Pero lo que no saben en el Paraguay es que el Código Procesal Civil Paraguayo es la réplica con ligeras modificaciones hechas por el profesor Juan Carlos Mendoza del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, que fue la obra importante que dejó el general Onganía, que fue el más importante de los que han roto la Constitución argentina o el sistema constitucional. Fue un militar que quiso ser emperador de la Argentina, y este código, que ha sido la fuente inmediata del tuyo, que yo lo llamo Código Onganía, fue hecho por 3 personas, que ninguna fuera abogada. Uno era un notable académico, Lino Palacio, otro era un general de la Nación, jefe del servicio jurídico del ejército argentino, el general Carlos Colombo, que nunca litigó, y una juez de lo civil, la doctora Anastasia de Valger. Es decir, los abogados ausentes en eso. Y todo se nota cuando vos lees esto, se nota la ausencia de una mano abogadil, ¿no? Cómo se privilegia la jurisdicción. Como se decía en ese momento en España, que el derecho procesal debía ser llamado derecho jurisdiccional o derecho de los jueces. Pero no obstante, el código, a pesar de que fue realizado en el Onganiato, en lo cautelar no autorizó la medida innovativa, porque esto implica una invasión a la esfera de libertad de las personas sin audiencia previa de la persona. Y sin embargo, a partir de las ideas del doctor Peirano y de la gente de La Plata, Morelo y compañía, lo que es cautelar ha sido extendido a lo anticipativo de sentencia, sin advertir que esto no es cautelar, no le pueden aplicar a una cosa que no es cautelar de la generalidad de las cautelas, ¿no? Y así es como hemos impuesto este tema, que es tema precisamente por eso, por cómo se ha agravado el derecho de defensa de las partes o de aquellas partes a quien le irrumpen en su esfera de libertad sin audiencia previa y le cambian el statu quo. Y eso es lo terrible que vos me estás marcando, y yo quiero insistir en eso, ¿no? ¿Cuál debe ser qué consecuencias tendría que implicar esa distinción entre medidas cautelares y no cautelares, pero dadas como tales, a pesar de ser anticipos de sentencia? ¿Qué consecuencias piensas que tendría que implicar esto? Bueno, como usted bien lo marcaba, maestro, al ser cuestiones de naturaleza diametralmente distinta, el trámite aplicable a una u otra solicitud debiera ser también distinto, y
también debiera darse una suerte de variación en cuanto a los requisitos o presupuestos que debe acreditar el actor para solicitar una u otra medida. En ese sentido, cuando hablamos de medidas cautelares, es ampliamente aceptado en doctrina y también en el artículo 693 del Código Procesal Civil, que el actor deba acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Sobre la verosimilitud del derecho, creo que es un tema bastante abordado, pero es la apariencia del buen derecho en la solicitud que formula el actor de una medida cautelar. En cuanto al peligro de la demora, hay autores, entre los que lo he leído a usted, que coinciden en que debiera objetivarse el peligro en la demora, atendiendo a que es una realidad en nuestros tribunales que el proceso demora y mucho, y en consecuencia el dictado de las sentencias también. Por tanto, en lo general llegamos tarde para brindar las soluciones a los problemas que se suscitan en la realidad social. Entonces, yo adhiero a esa posición de que podría objetivarse ese peligro en la demora, y también he leído autores españoles, entre los que puedo citar al doctor Ramos Méndez, que coinciden con ese criterio. Y en cuanto a la contracautela, es una cuestión que en determinadas legislaciones incluso se obvia, y que constituye la única garantía para quien no es oído previo al dictado de la medida cautelar, y ofrece un cierto equilibrio para la desventaja que implica para el mismo que se conceda una medida cautelar sin haberlo escuchado, y por tanto constituye el elemento sustancial para el resguardo del derecho a la defensa en juicio. Estos tres presupuestos están reglados en la legislación paraguaya como presupuestos que debe acreditar el actor que solicita una medida cautelar. A ver, que yo recuerde, la contracautela puede ser real, personal o simplemente espiritual. En la real, la persona da una cautela importante, da un embargo, hace una hipoteca, lo que fuere. En la personal es un contrato de fianza, viene un tercero y se coloca en lugar del deudor y ya se hace cargo de los daños y perjuicios pero la espiritual es nada más que un juramento. Es decir, el cautelante jura por quien fuere que va a responder en el caso de que cause daño su cautela. Cosa que no le quita ni le agrega nada a la responsabilidad que tiene como cautelante. Todo cautelante tiene responsabilidad por los daños que eso causa. Si el cautelante jura que va a portarse bien al momento de pagar, no le agrega nada, sobre todo en estos tiempos de los que el juramento vale poco y nada, ¿no? Y digo esto porque en el Paraguay es muy común la caución juratoria. Hoy, en la mitad de los jueces paraguayos te embargan al Papa con la promesa de portarse bien. Tal cual. En realidad, en nuestra legislación, como decíamos, se prevé que el demandado, perdón, el actor deba ofrecer la contracautela suficiente, pero se deja al arbitrio judicial determinar con prudencia ese grado de contracautela exigible de acuerdo a la medida cautelar otorgada. En ese sentido, como no existe una prohibición expresa, salvo en el juicio de desalojo, donde existe una norma que dice que no se admitirá la caución juratoria, es una práctica recurrente en los tribunales paraguayos otorgar una medida cautelar que puede resultar muy gravosa para el demandado, con una simple promesa, como usted dice, de portarse bien en el futuro, que coincido completamente, nada agrega en la responsabilidad propia del actor al solicitar la medida. Oye, yo he visto las providencias del caso, dicen así, ¿no? Bajo la responsabilidad personal del cautelante y, sin perjuicio de la responsabilidad, y con su caución juratoria ordena hacer embargo, ¿no? Oye, pero yo he visto embargar $1 millón en una cuenta corriente bancaria, con lo cual generan un daño inenarrable, fuerzan un arreglo con una cautela de esa. Vos me hablas de la prudencia de los jueces, qué imprudentes son los jueces que hacen esto, ¿no?
Le cuento, maestro, que este tipo de cuestiones en el jurado de enjuiciamiento del magistrado han dado origen a procesos de enjuiciamiento, porque evaluando cada caso concreto, también se observa justamente si la medida otorgada pudiera resultar muy gravosa, cuál fue el criterio razonable que utilizó el magistrado para considerar suficiente una caución juratoria. Sin embargo, al no estar expresamente prohibida en la ley, cuestión que podría resultar hasta redundante si el magistrado hace bien el trabajo de sopesar estas circunstancias, pero considero importante que se establezca una prohibición legal a los efectos de evitar justamente como práctica que ya fue asumida en el Paraguay, que se repitan. No sabía que había problemas en el jurado de enjuiciamiento. Oye, ha habido enjuiciamiento por cauciones, por embargos con cauciones juratorias. ¿Hay casos de esos? Sí, hay casos, maestra. Hay casos, pero sí hay como una posición, digamos, no uniforme en el sentido de que se evalúa cada caso concreto, porque al no existir una prohibición legal expresa, también se tiene que dejar entrever que el magistrado tiene, digamos, la libertad, según su criterio, de explicar los motivos en su resolución por los cuales otorga una medida bajo esta circunstancia o con esta caución meramente juratoria. Entonces, cosa que no hace ningún magistrado el ordenarla. Y Oye, en ningún general magistrado hace eso. ese también fue un motivo que fue evaluado en casos por el jurado de enjuiciamiento, que guarda relación con el deber de fundar las resoluciones cautelares. Porque en general en Paraguay se volvía también una práctica recurrente que se daban a través de simples providencias, donde se establecía que hallándose reunidos los presupuestos del artículo 693, que es el que le estaba comentando, que prevé los presupuestos que debe reunir el actor, se dispone la medida cautelar sin ninguna justificación de por qué, o una explicación razonada de por qué se encontraban acreditados esos presupuestos. Entonces eso también fue motivo de enjuiciamientos a magistrados, y entiendo que más allá de considerar buena o mala la labor del jurado en ese sentido, en los últimos casos que nos toca mirar se dio un cambio, y en general los magistrados al menos se ocupan de fundar sus decisiones a través de autos interlocutorios con al menos una somera fundamentación de las circunstancias de por qué consideran acreditados los presupuestos para el dictado de una cautelar. Oye, hija, a ver, pero yo no entiendo mucho la jurisprudencia del Tribunal de Enjuiciamiento, porque si la ley le deja liberado a la prudencia del magistrado, la prudencia es un valor que tiene que ser ponderado. ¿Cuán prudente? Hay que ser prudente en los términos de la prudencia de la ley. ¿Cuándo se es imprudente? O sea, me parece poco prudente la opinión del Consejo cuando dice que la libertad no alcanza a señalar cuál es la prudencia. Es decir, nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque no hay, es cierto que no hay prohibición, pero hay una valla, es la prudencia. Claro. Y hay opiniones dispares también en el seno del jurado respecto del tema, ¿verdad? Hay quienes consideran, sobre todo se observa mucho el deber de fundamentación, ver si el magistrado pudo al menos explicar por qué considera suficiente o no el otorgamiento de una medida cautelar bajo esos supuestos. Oye, no sé si retomo, maestro. A ver, dígame. Sí. Por favor. Sí. Bueno, en cuanto entonces los presupuestos de las medidas cautelares están previstos en el Código Procesal Civil, pero a nivel doctrinario, y quisiera citar en este punto al doctor Gustavo Calviño, también profesor de la maestría, se ha establecido que para el dictado de medidas innovativas o anticipatorias, los requisitos que antes mencionáramos resultan totalmente insuficientes. En ese sentido, se estableció que no alcanza con la verosimilitud del derecho
y se exige como un estado intelectual en la convicción del juez un tanto superior. Se habla de probabilidad, de fuerte probabilidad. Sí, como segundo presupuesto se exige una urgencia extrema que no se identifica con el peligro en la demora, sino con un daño irreparable e inminente, un peligro indamni o en daño. La contracautela sigue siendo, digamos, una cuestión que debe evaluar, como decíamos, con prudencia el magistrado, y atendiendo a que este tipo de medidas que adelantan la pretensión resultan claramente mucho más gravosas que una medida meramente conservativa, debiera ser prudentemente fijada conforme a esos parámetros. Y otro requisito que se agrega es que la anticipación de esta pretensión no genere consecuencias o efectos irreparables por la sentencia definitiva. Entonces, lo que veo es que, al menos en doctrina, está desarrollado que los presupuestos para las medidas innovativas o anticipatorias debieran ser mucho más exigentes que para las medidas cautelares conservativas. Y al no existir en las legislaciones, tanto de Paraguay como de casi ningún país, normas que reglen estos presupuestos, lo que sucede en la práctica es que se aplican los mismos presupuestos que habíamos visto para las medidas cautelares a medidas que claramente no lo son, y con ello se transgrede el derecho a la defensa del cautelado o del afectado por la medida en este caso. Por otra parte, en cuanto al camino procesal que debiera transitar las medidas cautelares, como decía, hacer peticiones a la autoridad pudieran ser dictadas inaudita parte. Pero cuando hablamos de medidas innovativas o anticipatorias, no estamos ante simples peticiones, porque estamos hablando de anticipos del contenido pretensional que obligan al demandado a hacer o no hacer algo, interfiriendo directamente en la esfera de su libertad, y por ello debiera darse la bilateralización de la solicitud, en el sentido de generar un proceso accesorio al principal, pero en el que al menos tenga horas de audiencia previa al demandado para ejercer su derecho constitucional a la defensa en juicio. De lo contrario, como usted bien lo enseñaba en clase, maestro, ante dos derechos que pudieran ser quebrantados, el del actor o el del demandado, el derecho a la defensa en juicio, tenemos un derecho que ya se transgrede per se, que es el de la defensa en juicio, al no darle esa previa audiencia, porque el derecho a la defensa radica fundamentalmente en la posibilidad de contradecir, de conocer y contradecir lo dicho por el actor, y para el efecto, considerando la naturaleza de este tipo de medidas, entendemos que resultaría suficiente al menos horas de audiencia previa para que el juez escuche a la otra parte antes de dictar medidas tan gravosas. Por otra parte, y como último punto, también encuentro un cuestionamiento en cuanto a que sea el mismo magistrado que dicta la medida innovativa o anticipatoria el que finalmente resuelve el fondo del litigio en la sentencia definitiva. En ese aspecto resulta importante determinar si el dictado de una medida innovativa o anticipatoria puede ser considerado como un prejuzgamiento. A mi criterio sí, porque si uno mínimamente ve el significado corriente de prejuzgar, es juzgar algo antes de tiempo o sin un conocimiento cabal del asunto. Ambas cuestiones se dan cuando uno da una medida innovativa o anticipatoria. Está juzgando antes de transitar todas las etapas de un proceso regularmente llevado, y está dictando una medida anticipatoria sin conocer a cabalidad los extremos de la pretensión y la contradicción y las pruebas y todo. Entonces, a mi criterio, el juez que dicta una medida anticipatoria incurre en prejuzgamiento. En ese sentido, habría que ver si prejuzgar afecta o no el deber de imparcialidad. Yo he visto
fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que guardan relación y hacen como un esbozo de lo que debe entenderse por imparcialidad subjetiva y objetiva. La subjetiva tendría que ver con connotaciones propias de la personalidad del magistrado, psicológicas, sociales, y la imparcialidad objetiva guarda relación, dice, con que el magistrado no solo debe ser imparcial, sino que debe parecer imparcial. No debe haber un ápice de duda acerca de su imparcialidad, ya que es el depositario de la confianza social en el desempeño de su función. Entonces, vista desde esta perspectiva, y también citando a un autor chileno, ¿verdad? Liz Salamanca, dice que cuando el juez dicta una medida cautelar, esta medida cautelar puede condicionar la decisión final del juez. Y en este caso estoy hablando precisamente de la medida innovativa o anticipatoria, tanto a nivel psicológico, por no querer contradecir su propia decisión, o por tener miedo a una represión social, digamos, tanto a nivel político, a nivel de mal desempeño funcional. Entonces hay una serie de aspectos a nivel que hoy juega mucho también un rol importante, el nivel de la prensa, del escrutinio público, de haber dicho A y después terminar diciendo B al momento de dictar sentencia. Entonces todas estas cuestiones hacen que el juez, al momento de dictar sentencia definitiva, pueda fallar conforme a su propio interés de mantener una postura que esgrimió al comienzo del proceso y no conforme a las probanzas y al deber de neutralidad que le exige la imparcialidad. Entonces, bajo estas consideraciones, para mí, no debiera ser el mismo magistrado que dicta una medida innovativa o anticipatoria el que dicta la sentencia definitiva que resuelve el fondo del pleito. En ese sentido, considero que debiera darse también una inclusión en la legislación procesal. Estos Voy son a los hacer una digresión acá. Sí. Permítame. Eso que estás diciendo parece que hablar de esto es hacer una charla entre sordos, entre los procesalistas civiles. Cuando estás diciendo esto te miran hasta con sorna. Sin embargo, en los procesalistas penales es el ABC de todos los días. Y eso ocurrió en la Argentina con un pronunciamiento memorable, que con una cautela, que es la prisión preventiva en materia penal. Yo quiero recordarte, además los que no conocen esto, es el caso Diesser en la Suprema Corte de Justicia, vale la pena que lo vean. Diesser es una mujer que se le imputa haber matado a su hija junto con su marido, un ex juez de apellido Fratricelli. Y se le dicta una prisión preventiva, de la cual se apela, se lo procesan, con prisión preventiva se apela, y en el procesamiento y en la confirmación de la prisión preventiva interviene una Cámara de Apelaciones. Para hacer eso, conforme con la ley, hay que tener una plena prueba de la existencia del delito y una semiplena prueba de la autoría. Con lo cual, al decir que hay semiplena prueba, es decir que hay por lo menos un avance en el conocimiento, una creencia en la autoría. La Cámara se expidió. Cuando llega el momento de la sentencia definitiva, la sentencia viene en apelaciones de la misma Cámara, y el abogado que está interviniendo, que era tu profesor, el doctor Superti, que la defendía Graciela Diesser, recusó a los miembros de la Cámara de Apelaciones sobre el texto de que ya habían cuasi opinado respecto de la autoría al momento de sostener el auto de procesamiento y la prisión preventiva. Por supuesto, le dijeron que no, se dictó la sentencia de condena, se fue con recurso de inconstitucionalidad hacia la Corte local, se lo perdió, y se fue a la Corte Nacional. Y en la Corte Nacional encontró dos magistrados que entendían el tema que estamos hablando. Uno era el doctor Zaffaroni, que es el máximo penalista argentino de los últimos tiempos. Y una juez que venía siendo juez del Tribunal Europeo, que fue la que llevó el primer voto
Y cuando se dijo que no había prejuzgamiento en el acto de eso, era de total obviedad lo que estaba diciendo. Porque los jueces sabían, al tener que decir que había una verosimilitud del derecho, había que decir que había una apariencia de buen derecho. Aquí había derecho. El derecho aparente, el que es derecho. Con lo cual, le pegaron un cachetazo formidable a la corte local. A tal punto fue desagradable el pronunciamiento de la Corte Nacional respecto de la Corte Local, que cuando el expediente bajó, al día siguiente en la Corte Local se hizo una acordada, ya no ley, una acordada interna del tribunal, estableciendo que los jueces que intervienen en la confirmación de la cautela carecen de potestad de dictar sentencias respecto del fondo del asunto. Exactamente lo que estás diciendo vos. Y a partir de allí, ya con un sistema de colegio que tenemos ahora en Santa Fe, el juez que cautela no es el juez que sentencia. El juez que lleva el proceso, el juez de garantía, no es el juez que lo sentencia, ¿no? Es decir, el juez que lo sentencia se sienta, no ha visto nunca el asunto, no conoce las partes, y va a entender el problema en la misma audiencia. Viene totalmente virgen de conocimiento y de sensaciones y de sentimientos a la audiencia, que es precisamente lo que hoy acepta cualquier procesalista penal y que tanto les duele y tanto nos cuesta a los procesalistas civiles, ¿no? De lo que vos estás diciendo es materia de todos los días, por ejemplo en mi ciudad, en lo penal. Sin embargo, para lo civil hay una discusión bizantina. Discutir de esto que me estás planteando vos es igual que discutir si los ángeles tienen sexo masculino o sexo femenino. Así mismo. Tal cual. En el Paraguay también el Código Procesal Penal prevé un juez penal de garantías, que es el encargado de velar por las garantías, las medidas cautelares durante la investigación, y cuando la causa llega a estado de sentencia, interviene un tribunal que no tuvo participación previa en la causa. Entonces, en general, si bien se puede dar alguna medida al momento de la presidencia del tribunal, en general el modelo del diseño procesal del código es que justamente lleguen sin estar condimentados con ningún tipo de actuación previa a los jueces a fallar el caso en el marco de un juicio oral y público. Entonces, a nivel, yo digo, normativo es claramente posible establecer este mecanismo, y considero que es el más adecuado a los parámetros constitucionales, ya que en el artículo 16 de nuestra Constitución de Paraguay se prevé que toda persona tiene derecho a ser juzgada por jueces imparciales. Entonces, a nivel constitucional, es una obligación también del Estado revisar cuando está en peligro o en duda la imparcialidad del magistrado. Y entiendo que es una ocasión también para introducir ciertas novedades en el Código Procesal Civil que merecen atención. Oye, que no se introducen, ¿no? Porque las últimas experiencias en materia de reforma procesal civil han sido peores que el código que se quiere reformar. Ha venido siempre desde el Uruguay gente que maneja los parámetros de los códigos generales del proceso, donde los jueces no son neutrales de verdad, ¿no? Que yo sepa, te pregunto, no hay ninguna experiencia reformista próxima, ¿no es cierto? No hay ninguna expectativa reformista próxima, ¿no? No, existen más posibilidades de reforma, veo yo, a nivel legislativo, a nivel de proceso penal que de proceso civil. No, decía que a nivel legislativo, de lo que yo tengo conocimiento, se ha creado una comisión de legislación para verificar normas del Código Procesal Penal y la posibilidad de reformar el código, pero no tengo conocimiento, al menos, de que exista la misma iniciativa en lo que refiere al proceso civil. Es como si a nadie le interesara el problema, ¿no? Qué pena, ¿no? Oye, Gabrielita, ya estamos en la hora. Me encanta esta charla, muy importante para el Paraguay. Muy, muy bien preparado. Este es tu tema de tesis en Rosario, ¿no? Mi tema de tesis, maestro, sí. Años que vengo leyendo. Oye, te dejo un minuto final
para que dé una expresión de deseos, aunque sea de ley referenda. A ver. Bueno, como conclusión, entonces, podríamos decir que estas propuestas legislativas o de cambios, de adecuar la legislación procesal civil paraguaya a los paradigmas constitucionales en los que se observe el derecho a la defensa al juicio, la igualdad procesal, el principio de igualdad procesal, resultan claramente posibles y requieren de un esfuerzo mancomunado de la comunidad jurídica, ya que, como decía, no podemos desatender desde el derecho de que las relaciones humanas cada vez son más inmediatas y requieren soluciones con celeridad. Sin embargo, esa celeridad no debiera significar la inobservancia de los derechos humanos elementales o derechos procesales, como lo está haciendo hoy en día en mi país, y que me encantaría pudiera ser reformado próximamente y adecuado a los parámetros, conforme pude exponer en esta charla, Mar. Hija, te agradezco mucho la presencia hoy. Me ocupo de tu tesis. Bueno, muchas gracias, en este maestro. tiempo de pandemia, posibilitar próximamente tu defensa. Te agradezco y te despido con todo mi afecto.